A empezar. Fanny, pon la pantalla completa, pues. Eso digo, ¿qué pasó? Pero no le acabo de demostrar que mi teléfono tiene línea, pero aquí no entraba. Ahorita eso no, ¿no? Pues no sé. Estoy bien, en serio, lo que pasa es que no sé por qué no entraba. La semana que entra. Para ver eso del serio, ¿no? No, es lo que te dice Fernando. Sí, es. Buenas tardes. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a otro jueves de Derecho Civil con el tema Responsabilidad Civil por utilización de productos defectuosos. Los dejo en voz del maestro Miguel Beltrán Lara. Adelante, profesor. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Feliz año. Damos, como siempre, me gusta empezar dándole las gracias al director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro querido director. Felicitarte, director, con motivo del Año Nuevo, a ti y a tu equipo, agradecerles todo lo que hacen por nosotros, todo lo que hacen por nuestra facultad. Y bueno, dentro de lo que hace nuestro director es impulsar a su colegio de profesores de Derecho Civil a continuar con nuestros ya tradicionales jueves. El día de hoy, con un expositor lujo, un expositor de casa, supongo que no está en Venecia, si no es fondo de pantalla, y si no, qué bueno, nuestro querido Eduardo Mondragón, con el tema de la responsabilidad civil por la utilización de productos defectuosos. Qué tema tan interesante, y vemos cómo se va especializando el derecho y se va especializando el tema de la responsabilidad civil, porque antes se hablaba solo de responsabilidad civil en general y hoy ya estamos hablando de la responsabilidad civil por la utilización de productos defectuosos y de muchas otras formas. Pero bueno, antes de presentar a nuestro querido Eduardo, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles a todos su presencia, de desearles a todos y a todas, o a todas y a todos más bien, un muy feliz año nuevo, de agradecerte, Amada del Carmen Gaitana Redondo, todo lo que haces por nuestro colegio, tu maternidad en estos jueves de Derecho Civil, y desde luego Yadira Aide Huerta Reyes, secretaria queridísima de nuestro colegio. Espero que este año la pandemia nos permita seguir trabajando y nos permita retomar ritmos anteriores. Vamos a ver si qué tanto dura esta ola. Vamos a ver si podemos vernos pronto y retomar nuestras actividades de manera más o menos normal. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias, Amada. Nos quedamos contigo, yo aquí sigo. Pues muchas gracias a todos por este nuevo año que tenemos para compartir. Desde luego, muchas gracias a nuestro director, a nuestro secretario general, que siempre nos está apoyando, a Lorena Redondo, que tiene la magia de estos jueves de Derecho Civil en Facebook. Muchísimas gracias, Lore. A Yadi, por supuesto. A Miguel, feliz cumpleaños, nuestro querido presidente. El Colegio de Profesores de Derecho Civil está de manteles largos. Muchas bendiciones para este nuevo año y desde luego con un invitado de lujo que es nuestro querido maestro Eduardo Alejandro Mondragón González, de quien nos dará una pequeña síntesis curricular nuestra querida secretaria del colegio. Muchísimas gracias por estar y esperamos estar con ustedes esta nueva quinta temporada de Jueves de Derecho Civil. Bienvenidos. Maestra Yadira. Bienvenidos, bienvenidos a todos, buenas tardes. La realidad es que es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Veo y doy gracias a Dios estar con la gente que quiero. Los veo bien, los veo sanos. Y sí, por supuesto, Miguel, un abrazo, es que te quiero mucho. Un beso, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que te conserve. Así de trabajador, inteligente y guapo que eres, ¿no?
Entonces, bueno. pues Muchísimas muchísimas- gracias. Favores que me haces. No sé cuántas mentiras acabas de decir, mira, nada más. Es que además de mi jefe eres mi amigo. Muchísimas gracias. Quiero Gracias a mucho, ti. Miguel. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Y no quiero ni puedo dejar pasar los agradecimientos a nuestro director. Gracias a él estamos aquí y seguimos trabajando y no hemos parado de trabajar, afortunadamente. Gracias al director Raúl Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, por supuesto a mi amiga Lore Arredondo, muchas gracias por las transmisiones que nos ayudas. Daniela y Jimena, que ahorita nos están apoyando. Y mi amiga de todos los días, no nada más los de los jueves, porque luego estoy con ella los jueves, pero todos los días tengo contacto. Amada, te mando un besote. Bien, pues entonces el día de hoy abrimos con broche de apertura, no de cerradura, ¿verdad? Abrimos con broche de oro. La participación de un gran maestro, un gran amigo también, quien espero se me recupere pronto, porque con esta oleada de contagios, bueno, pues también a la distancia sé que tiene COVID. Maestro, te mando un abrazote, que te recuperes pronto, te veo bien. Muchas gracias, maestra, qué amable. El maestro Eduardo Alejandro Mondragón González es maestro de nuestra casa de estudios. Me voy a permitir rápidamente leer su currículum. Es licenciado en Derecho, egresado de esta facultad. Cuenta con estudios de posgrado en Administración y Alta Dirección de Empresas por el ITAM y el IPAD en Business School. Desde el año 2001 a la fecha es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo Derecho Civil en los sistemas escolarizado y a distancia. Es miembro del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Estado de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, CONATRI. En el campo profesional se ha desempeñado como abogado corporativo, abogado postulante y actualmente se desempeña como jefe de asuntos laborales y comisiones mixtas de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Pues maestro, bienvenido. Usted abre esta nueva temporada, porque también nosotros manejamos temporadas, ¿verdad, maestra Amada? Entonces, bueno, pues de pláceme, muchísimas gracias y bienvenido, maestro, este es su colegio. Muchísimas gracias nuevamente, pues antes que otra cosa, mi agradecimiento al Colegio de Profesores de Derecho Civil por su amable invitación para platicar con ustedes, sobre todo en el inicio de una nueva temporada, así que pues ahora sí hay un conjunto de felicitaciones muy rápidas. La primera, nuestro presidente Miguel Ángel, te mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, y desde luego también pues una felicitación a todo el colegio y a todo tu equipo y a la maestra Amada Gaitán por el cumpleaños número 5, o en este caso por la apertura de la temporada 5 de los jueves de Derecho Civil, que bueno, pues ya de una o de otra forma ya es un evento institucional de nuestra facultad. Ya los jueves, se va a oír exagerado, pero ya los jueves sin los jueves de Derecho Civil ya no son iguales. Y bueno, pues vamos a trabajar. Yo les agradezco mucho la invitación para tratar un tema que de entrada es un tema que se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Lo podemos ver desde la parte del derecho constitucional, exclusivamente en la parte del derecho mercantil. Si lo queremos ver a la luz del derecho civil, y si nos ponemos muy exquisitos ahora que vamos hacia ese tránsito del derecho de daños, bueno, pues el derecho del consumidor o el derecho del consumo, como le llaman en Europa, pues viene a formar parte de esa especialización de la responsabilidad civil a la que hacía referencia nuestro presidente al inicio de nuestro programa del día de hoy. Y si me permiten, voy a compartir pantalla para que podamos ver algunas filminas que nos permitan ir explicando el tema. Que les decía yo, se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Por ser nuestro colegio, el Colegio de Profesores de Derecho Civil, pues he preferido irlo encaminando exclusivamente a la parte del derecho civil, a la parte del derecho de daños, sin que por ello dejemos de tocar algunos aspectos de otras ramas del derecho. Y de hecho, ahora voy a empezar diferente la presentación a como normalmente acostumbro, y casi voy a empezar de atrás para adelante con la idea de que vayamos armando el rompecabezas para llegar al final
al final de la exposición, ya con un panorama un poquito más amplio a la luz del derecho civil de lo que es esto de la llamada responsabilidad civil por el uso de productos defectuosos. Y voy a empezar compartiéndoles 4 tesis, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de los tribunales colegiados de circuito, para que vayamos ubicando o dándonos una idea a la luz del pensamiento de los tribunales federales, cómo se va viendo, cómo se va construyendo esta parte de la responsabilidad civil por la utilización de productos defectuosos, porque también nos vamos a encontrar que no tenemos mucha doctrina nacional, tampoco tenemos amplitud en la legislación, porque también hablar del tema de productos defectuosos, como que inmediatamente lo primero que pensamos es la Ley Federal de Protección al Consumidor, con sus diferentes procedimientos, y hasta ahí quedó el asunto, aunque pues vamos a ver que en la parte práctica, muchas veces los colegas litigantes lo que hacen es, bueno, a ver, voy al procedimiento conciliatorio en Profeco, como no hubo arreglo, pido mis copias certificadas, se quedaron a salvo los derechos, y entonces me voy al órgano jurisdiccional a reclamar, pero lo que reclamamos en realidad más bien es incumplimiento de contrato, no esa responsabilidad civil que se origina, como vamos a ir viendo, por la utilización de productos defectuosos. Y entonces, para ir entrando en materia, como les decía yo, pues aquí el punto básico está en la protección de la integridad del consumidor, que desde luego, pues es una prioridad ante la posibilidad de la ocurrencia de un riesgo o de la actualización de un riesgo que se vaya a traducir en la generación de un daño por la utilización de un producto defectuoso. Y desde luego que esta responsabilidad civil por productos defectuosos, pues, como ya lo decía el maestro Beltrán Lara, bueno, es una especialidad, es un régimen dentro de la responsabilidad civil, que como dice ahí, surge en virtud de la facultad con la que cuenta todo consumidor ante un producto defectuoso de reclamar al responsable la reparación del daño que el producto ocasionó. Y como les decía yo, les quiero compartir algunas tesis de los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este asunto del derecho del consumidor o del derecho del consumo relacionado o visto, si ustedes quieren, como una parte de eso que ahora se viene construyendo, que es el derecho de daños, o simplemente como una rama más, como una especialización dentro del régimen general de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué nos dice la tesis? Derechos del consumidor, dice, incluye el reclamo por daños causados por productos defectuosos, y dice, interpretación de la última parte del tercer párrafo del artículo 28 constitucional. Y dice, organismos internacionales de los que México es parte han señalado las directrices para hacer efectiva la protección de los derechos de los consumidores. Entre ellas está el que los gobiernos fortalezcan e implementen una política enérgica de protección al consumidor según las circunstancias económicas y sociales de cada país, principalmente frente a los riesgos para la salud y seguridad. Y ahí se cita una resolución de Naciones Unidas, que de hecho hay un documento que se denomina Directrices de la ONU con respecto a los derechos del consumidor. Dice, por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor ha difundido el derecho a la protección, la información, la seguridad y calidad, y el derecho a la compensación como algunos de los derechos de los consumidores. Aquí ya empezamos a ir encontrando los fundamentos desde la Constitución de este derecho a la compensación. De ahí que una interpretación amplia del artículo 28 constitucional es en sentido de que esos derechos que la ley debe proteger incluye el que cualquier persona que haya sufrido daños en su seguridad o salud a causa de la utilización de productos defectuosos esté legitimada para demandar al productor su resarcimiento o reparación, y durante el juicio
el afectado deberá demostrar el vínculo entre los daños y el defecto, considerando además si el producto cumplió o no con las normas de seguridad, así como con la información sobre los riesgos y condiciones normales de uso. Aquí, el objetivo de compartirles esta primera tesis es que no perdamos de vista, número uno, que es un derecho de rango constitucional la protección de los derechos del consumidor y que dentro de ese paquete de derechos del consumidor pues está precisamente ese derecho que tiene al resarcimiento, a la reparación del daño en caso de que por utilizar un producto defectuoso sufra un daño o que ese producto defectuoso ponga en peligro su seguridad, su integridad física. Esa es la primera que les quiero compartir. La segunda dice protección del consumidor, régimen jurídico singular que regula a la ley federal relativa. Dice aquí el artículo 28, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho de protección a los intereses del consumidor, cuyo objeto es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo y proporciona a aquel los medios y protección legal necesarios para propiciar su organización y procurar el mejor cuidado de los intereses ante posibles situaciones desventajosas. Esta es una cuestión que es muy importante, sobre todo un poquito más adelante que hablemos del asunto de las pruebas, de esa tendencia que ha venido surgiendo en materia de responsabilidad civil en algunos casos de lo que se llama la inversión de la prueba. Entonces aquí, pues precisamente en este caso fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que vino interpretando esta tesis. Y entonces, vean cómo aquí otra de las cosas que es muy importante que toma en consideración el Poder Judicial Federal es esa asimetría que existe entre el proveedor que le llamamos en México, que en realidad debería ser el productor, versus el consumidor. Y sigue diciendo la tesis. Dice así, la Ley Federal de Protección al Consumidor recoge preceptos de la legislación civil y mercantil y los replantea con base en los principios establecidos en el artículo 1, a saber, la protección de la vida, de la salud y la seguridad del consumidor, la divulgación de información sobre el consumo adecuado, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales individuales o colectivos. Este es un punto básico también donde encontramos precisamente el fundamento para que no nada más en la vía mercantil, sino en la vía civil a través de las acciones correspondientes en materia de responsabilidad civil, podamos, desde luego, demandar la reparación del daño, y no nada más la del daño material. Podríamos pensar del daño material, del daño inmaterial en algunos casos, y desde luego, inclusive del daño moral. Y nos sigue diciendo aquí la protección jurídica efectiva y accesible de los derechos del consumidor por medio de diversas vías, y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, los métodos comerciales desleales y las prácticas y cláusulas abusivas. Además, dicha disposición establece que las normas que integran el ordenamiento referido son de orden público, interés social, por lo que son irrenunciables y contra su observancia no pueden alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario. De lo anterior deriva que a la Ley Federal de Protección al Consumidor la regula un régimen jurídico singular que contiene disposiciones que constituyen excepciones a las reglas generales establecidas en la legislación civil y mercantil, orientadas por los principios tendientes a proteger al consumidor. De ahí que deben interpretarse de forma restrictiva y solo deben ser aplicables a las relaciones jurídicas sustentadas en una relación de consumo. Entonces, la idea aquí también es que podamos ir ubicando que cuando hablamos de
estas relaciones jurídicas entre proveedor y consumidor, o este régimen de reparación del daño que se origina por la utilización de productos defectuosos, en términos generales, nos implica que tenemos un régimen jurídico singular, como lo establece el título de la tesis. Entonces, fíjense cómo, espero que vayan siguiendo el hilo conductor. Por una parte, es de rango constitucional el derecho o la protección a los derechos del consumidor. Por otro lado, tenemos un régimen jurídico singular derivado precisamente de el artículo 28 constitucional, última parte del párrafo tercero, más las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y como vamos a ver, que hay momentos donde vamos a tener que regresar invariablemente al sacrosanto, único e inigualable Código Civil para efectos de la reparación del daño que se originó por el uso de esos productos defectuosos. Ahora, aquí ya nos está diciendo la Corte que es en función de lo que son las relaciones de consumo. Ahora bien, en otra tesis, aquí lo que nos dicen, en este caso son los tribunales, no es cierto, es la Suprema Corte de la Nación, la que nos dice qué elementos configuran esa relación de consumo. Ahora bien, dice aquí la tesis, dice protección al consumidor, elementos que configuran la relación de consumo. Y dice, la Ley Federal de Protección al Consumidor define en el artículo 2, fracción primera, el concepto de consumidor como la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final de bienes, productos o servicios. Igualmente delimita el término proveedor en la fracción segunda del mismo numeral como la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o el disfrute de bienes, productos y servicios. Sigue diciendo, consecuentemente, para que se configure una relación de consumo, deben encontrarse los siguientes elementos: un bien, producto o servicio, un consumidor o destinatario final de dicho producto y un proveedor habitual o periódico del mismo. Ahora, esta parte es muy importante, el final de la tesis. Cabe precisar que la categoría de destinatario final deviene del hecho de que los consumidores no pueden disponer o lucrar con lo que adquieren y por tanto el producto, bien o servicio no puede ser objeto de una transacción mercantil subsecuente. Prácticamente, si lo trajéramos al lenguaje de la administración o de la economía, pues estaríamos hablando de el consumidor final, es decir, de la última parte de la cadena productiva, que es la que recibe el producto o servicio. Entonces, vean cómo la Corte también nos va delimitando el campo de acción. Si es un derecho de carácter constitucional, ya me dijo cuáles son los bienes jurídicos tutelados que se protegen. Ya nos dijo que es una relación jurídica de carácter singular y nos dice también qué elementos son los que nos configuran la relación de consumo para ir centrando entonces a los sujetos que eventualmente van a intervenir en esta situación de el reclamo de una responsabilidad civil porque utilizamos un producto defectuoso. Y desde luego, si estamos hablando de responsabilidad civil, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera sala, en la 10ª época en particular, bueno, pues emitió esta tesis que dice responsabilidad civil, su concepto y clasificación, que esta es una tesis muy clara, para que entonces ya tengamos todos los elementos que nos permitan ir analizando cómo ponemos en movimiento esa responsabilidad civil originada por la utilización de un producto defectuoso. Entonces, nos dice aquí la Corte que la responsabilidad civil conlleva la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados por un incumplimiento a las obligaciones
asumidas, que es la fuente contractual o lo que conocemos como responsabilidad civil contractual, o por virtud de un hecho ilícito o riesgo creado, fuente extracontractual. Entonces aquí nos está incluyendo responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad objetiva y riesgo creado. De ahí que, de ser posible, la reparación del daño debe consistir en el establecimiento de la situación anterior a él y, cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual puede ser de naturaleza objetiva, derivada del uso de objetos peligrosos que crean un estado de riesgo para los demás, independientemente de que la conducta de la gente no haya sido culposa y de que no haya obrado ilícitamente, de la cual se apoya en un elemento ajeno a la conducta. O dos, subjetiva, la cual deriva de la comisión de un hecho ilícito que, para su configuración, requiere de una conducta antijurídica, culposa y dañosa. Bien, eso es lo que ha dicho la Corte con respecto a lo que es la responsabilidad civil y las clases que de ella tenemos reguladas en el Código Civil. Ahora, aquí lo importante también y el por qué tomar en consideración esta tesis de la responsabilidad civil es que vamos a ir viendo que en la parte relativa a la responsabilidad civil se ha venido avanzando mucho en la doctrina, mucho en construcciones jurisprudenciales para ir construyendo lo que algunos le denominan el llamado derecho de daños, que simplemente el derecho de daños, sobre todo los españoles, dicen que es una rama del derecho de obligaciones que estudia precisamente lo que es el daño, su reparación, la parte de prevención y eventualmente inclusive la parte de sanción, que aquí más que otra cosa, y eso es lo que también va siendo muy interesante el tema, es cómo se empiezan a ir mezclando diferentes elementos propios de la responsabilidad civil. ¿A qué voy con esto? Existe por ahí, en el mundo y en el caso de México, bueno, la teoría unitaria de la responsabilidad civil, en el sentido de eliminar esa distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual y dejarlo fundamentalmente en responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. En la parte de responsabilidad objetiva, pues evidentemente que el punto fundamental está en el riesgo. Si ustedes van revisando diversa literatura, se habla de unos años para acá de la sociedad de riesgo. Y en esa sociedad de riesgo, bueno, pues es el riesgo al que las personas están sujetas en una primera etapa por todas las actividades derivadas del maquinismo. En una segunda etapa también, pues ahora con la utilización de toda una serie de tecnologías de la información, estas cuestiones de inteligencia artificial que poco a poco se van involucrando en el mercado, en diferentes actividades productivas, y que se relacionan también con algo que se denomina el análisis económico del derecho. Y en particular hay toda una rama de estudio, quizá no una rama, pero sí una corriente de estudio muy amplia del análisis económico del derecho de daños. Y entonces, en esa parte, por ejemplo, ya no se habla del daño como tal, sino se habla del accidente y se habla o se empieza a analizar la prevención, el costo y la posibilidad de la reducción del costo de los accidentes y del costo de lo que implica en la economía la reparación de los daños. Y bueno, ya ahí es entrar en otro lenguaje más de distorsiones del mercado y demás. Todo esto que les voy compartiendo forma parte precisamente de todo este esquema general en el que nos vamos moviendo para poder entender
qué es esta responsabilidad objetiva derivada del uso de productos defectuosos. Aquí, desde luego que es importante considerar qué es lo que la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene. Y bueno, pues en sus principios, en el artículo primero, pues se protege un paquete de derechos básicos, como es el derecho a la protección a la vida, la salud y la seguridad del consumidor contra riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento de productos o servicios considerados peligrosos o nocivos. Esa es una parte en la que nos vamos a centrar un poquitito más adelante. El derecho a la educación, divulgación sobre el consumo adecuado de productos y servicios, de que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones, el derecho a la información adecuada y clara sobre los diferentes productos, servicios con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, y los riesgos que representan. El derecho a la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, que este es otro de los puntos que es muy interesante, que en el caso de la protección del consumidor, esta puede ser a través del ejercicio de acciones individuales o a través del ejercicio de acciones colectivas. Es muy recomendable para nuestros seguidores que en algún momento, si el tema les interesa, revisen el amparo en revisión 49 de 2014, que ese se deriva precisamente del ejercicio de una acción colectiva con respecto a unos servicios de telefonía celular. Pero bueno, aquí el punto es cómo la ley, y no puede ser de otra manera porque siempre tiene que haber congruencia en los sistemas jurídicos, por una parte nos está hablando de este derecho a la protección a la vida, la salud, la seguridad del consumidor. Y por otro lado, a la prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales que se puedan derivar por la utilización de productos defectuosos. Desde luego, el derecho al acceso a los órganos administrativos con objeto de prevenir daños patrimoniales y morales, individuales y colectivos, garantizar la protección jurídica, administrativa y técnica de los consumidores, el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores. Esto tiene que ver con publicidad engañosa, métodos comerciales coercitivos y desleales, cláusulas abusivas contenidas en contratos de adhesión fundamentalmente, y desde luego, como les decía yo, a donde vamos a ir centrando el análisis es pues, precisamente en la protección a la vida, a la salud y a la seguridad, que bueno, se considera que pues, es el bien jurídico tutelado de la vida, es el bien jurídico tutelado de mayor valor, y pues, desde luego que está contenido en nuestro bloque de constitucionalidad y desde luego en diferentes ordenamientos como el mismísimo Código Civil, la misma Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero bueno, siguiendo aquí precisamente con esta cuestión, bueno, pues el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues, señala que el derecho a la vida, bueno, pues es inherente a la persona humana, está protegido por la ley. En otro sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, pues también, desde luego que contiene un precepto relativo a la protección a la vida de las personas, y desde luego que también el derecho a la salud, esa es una manifestación del derecho humano, la protección, un derecho, una manifestación del derecho humano a la salud, que está, entre otros instrumentos internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y desde luego en el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y desde luego que en este régimen de protección
a la vida, a la salud, a la seguridad. Bueno, pues el precepto lo que nos impone pues, es una forma implícita de protección, una obligación para todos los proveedores que en la parte, ya saben que en derecho siempre andamos discutiendo sobre cuál es el término correcto. En otros países se habla más bien del fabricante, no de los proveedores, de la obligación de respetar la salud y la seguridad de los consumidores, tanto en el diseño y la fabricación de productos como en la presentación y comercialización. Y desde luego, mucha de esta información, pues la vemos o normalmente se ve reflejada en el etiquetado, que desafortunadamente en México, y no nada más en México, pero en México es muy notorio que no tenemos cultura de lectura de las etiquetas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los textiles, hay gente, me molesta el etiqueta y la corta, ¿no? Y en otros casos, bueno, pues a veces, por ejemplo, en algunos productos de perfumería y higiene y cuidado personal, bueno, pues quieres leer la etiqueta y no la puedes leer porque como es etiqueta regional y está en varios idiomas, está en una mini letra, ¿no? Pero son cuestiones que la misma ley va introduciendo para proteger la vida, la salud, la seguridad de los consumidores. Y no es nada más la Ley Federal de Protección del Consumidor la que va a proteger la vida, la salud y la seguridad. Por ejemplo, aquí en la Filmina, y derivado de lo que se establece en el artículo 41 y en el artículo 40, es cuando se trate de productos o servicios de que se consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio ambiente, o cuando sea previsible su peligrosidad, pues se debe de incluir el instructivo correspondiente. Esa es una parte que a veces también no todos los consumidores revisan el instructivo adecuadamente y entonces, bueno, pues eso va generando eventualmente algunos problemas, ¿no? Y por ejemplo, en estas cuestiones es muy importante tomar en consideración estas cuestiones que se desprenden del artículo 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Igual, hay que proporcionar un instructivo. ¿En qué casos? Dice, se trata de productos o servicios que de conformidad con las disposiciones aplicables se consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio ambiente. Bueno, pues ahí, si nos pusiéramos muy exquisitos, si nos pusiéramos a revisar de los productos que utilizamos diariamente, cuántos de ellos son peligrosos o potencialmente peligrosos, bueno, pues nos daríamos cuenta que convivimos con muchos productos que de entrada son peligrosos. Piensen, por ejemplo, en el spray que se utilizan para arreglar el cabello, quienes hacen pasteles, el Royal, y así podríamos ir haciendo una larga lista de productos que potencialmente son peligrosos, pero que pues a través de los instructivos o de ciertos lineamientos, pues por lo menos se disminuye o se trata de disminuir ese peligro, ¿no? Se trata de bienes o servicios cuya peligrosidad sea previsible por sí misma, sin necesidad de que una disposición específica así lo determine. Pues sí, hay ciertos productos, piensen ustedes en todo lo que tiene que ver con cuchillería, tijeras, ese tipo de instrumentos, bueno, pues evidentemente que por sí mismos son peligrosos, ¿no? Pero adicionalmente, esa es otra cuestión que viene a enriquecer todo este análisis de los productos defectuosos y de los daños y demás, es que no nada más es la Ley Federal de Protección al Consumidor la que protege la vida, la salud, la seguridad, porque también está la Ley Federal de Metrología y Normalización, que pues es la ley que regula
la expedición de normas oficiales mexicanas y de normas mexicanas, donde, bueno, si lo queremos ver en un sentido amplio, una norma oficial o una norma mexicana es un conjunto de especificaciones técnicas. Y esas especificaciones, pues son las que deben de reunir productos, procesos, servicios, de cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o puedan dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente en general, el medio ambiente laboral. Y bueno, pues existen una serie de normas oficiales mexicanas, unas pues, son de información comercial, otras son de productos, otras son de referencia, de tal manera que en ese paquete de normas oficiales, en ese paquete de estándares, pues fíjense cómo vamos ampliando el marco jurídico de protección al consumidor, partiendo de la Constitución, la misma Ley Federal de Protección al Consumidor, desde luego la parte correspondiente a la Ley Federal de Metrología y Normalización, la Ley General de Salud también tiene su capítulo correspondiente, sobre todo en la parte relativa al control sanitario de alimentos y bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, productos de perfumería, belleza y aseo, productos de higiene, más equipos médicos, prótesis, medicamentos, sustancias tóxicas o peligrosas. Que en esta parte de la protección que ofrece la Ley General de Salud, por ejemplo, es muy importante porque a veces ahí brincan a veces algunos problemas, pues es con productos de belleza, aseo e higiénicos, y eventualmente con algunos de perfumería y cosmética. Luego, después de tener todo este paraguas, entonces ya tenemos elementos, o espero que así sea, para que nos dediquemos a ver este asunto de la responsabilidad civil por productos defectuosos. Que decíamos, es un régimen que se contiene dentro del régimen general de responsabilidad civil, derivado de qué? De la facultad que tiene todo consumidor ante un producto defectuoso de reclamar al fabricante o al distribuidor la reparación del daño que el producto ocasionó, que generalmente se va a ver traducido en daños corporales. Ahora, vamos a dar una mirada de qué se entiende por producto defectuoso, porque, como ustedes saben, pues, no es lo mismo hablar de un producto defectuoso, de un producto nocivo, de un producto peligroso, de tal manera que, bueno, en el caso del ordenamiento nacional no hay una definición sobre lo que es un producto y desde luego tampoco cuando se considera que es peligroso y simplemente, bueno, se contiene el derecho del consumidor a ser informado y conocer sobre los riesgos que eventualmente representa el producto. Y se dice, y eso está tomado del derecho civil español, producto es el resultado material o intangible de la actividad humana destinada al consumo masivo. Y bueno, pues ese es una de las múltiples definiciones que hay de producto. Dice, y en principio dice el objeto en el llamado derecho de consumo, dice entendido como cualquier bien mueble apto para el uso, y además que reúna las condiciones de seguridad a que todo consumidor tiene derecho. Fíjense, aquí en el derecho de consumo o en este régimen de responsabilidad civil derivado de la utilización de productos defectuosos, todo se circunscribe a bienes muebles. Toda la parte relativa a bienes inmuebles se considera que, pues para eso está el capítulo relativo a vicios o defectos ocultos, que no quiere decir que en los muebles no lo haya, pero se sale
de esta parte del producto defectuoso se sale y se queda en el ámbito del derecho civil, básicamente en la cuestión relativa a vicios o defectos ocultos. Y acá no, acá es bienes muebles e inclusive bienes muebles que eventualmente se incorporan a un inmueble. Traten de pensar, por ejemplo, a ver, en un inmueble se hizo una instalación de paneles aislantes. Y bueno, resulta que esos paneles aislantes se le cayeron en la cabeza ahí al consumidor o simplemente no aguantaron la temperatura que tenían que aislar, etcétera, y producen un daño. Entonces, aquí esta parte es importante considerarla, que fundamentalmente se refiere a bienes muebles. Ahora, se considera que un producto es seguro cuando utilizado en condiciones normales, y se habla de un consumidor racional o razonablemente previsibles, no presente riesgo alguno o presente riesgos mínimos para alcanzar un nivel adecuado de protección de la salud y seguridad de los consumidores. Por eso ustedes encuentran algunos productos donde no se deje al alcance de los niños, que se tenga en un ambiente fresco, que se tenga, por eso algunas sustancias están en frasco color ámbar, etcétera. Es decir, cada una va teniendo su utilización, o como dice aquí, compatibles con el uso del producto. Por ejemplo, si ustedes revisan en la literatura, sobre todo en la parte de normas de etiquetado, bueno, siempre hay un cuidado especial para los niños o hacia los niños. ¿Por qué? Precisamente porque por su minoría de edad hay una alta probabilidad de que se puedan producir un daño con determinado producto. Por lo que se refiere a la aptitud para su uso, y se basta recordar que los vicios ocultos de la cosa que se enajena se da lugar a la rescisión del contrato o a la reducción del precio, cuya elección corresponde al comprado. Que bueno, como decíamos, esto en mucho también va encaminado a bienes inmuebles, aunque no deja invariablemente de estar presente y esa posibilidad de que podamos rescindir el contrato o en su momento ejercitar una acción quanti minoris y pagar un precio menor por ese producto que tenía un vicio o defecto oculto. Ahora, en materia de seguridad, y este es algo que también lo tomé de la directiva europea, porque no tenemos mucho aquí en México. En materia de seguridad, un producto se considera defectuoso, número uno, cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho, dice, teniendo en cuenta las circunstancias o todas las circunstancias. Por ejemplo, la presentación del producto, envase, instrucciones de ensamble, instalación y mantenimiento, etiquetado, instrucciones de uso. Por ejemplo, alguien dice, a ver, si un solvente se envasa en una botella que tiene una forma similar o en un envase que tiene forma similar a la de una bebida, pues, de una bebida no alcohólica, bueno, pues entonces ahí de entrada hay un riesgo. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un producto que a simple vista puedes considerar que no es peligroso cuando sí lo es. Y luego dice, el uso que razonablemente pudiera esperarse del producto, dice, condiciones normales de uso, y pues desde luego aquí otra vez entra esa parte de que si hay un vicio de efecto oculto, eventualmente podemos utilizar esas reglas del Código Civil. Y por otro lado dice el momento en el que el producto se puso en circulación, que eso también tiene que ver para efectos de poder determinar si el producto es o no un producto seguro. ¿Qué otra cosa? Dice, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie. Hay ocasiones, como ustedes saben, sobre todo en la parte industrial,
pues vamos produciendo por lotes y bueno, si no tiene la seguridad que tienen los de la misma serie, pues se considera que es inseguro y, por ejemplo, se van haciendo excepciones. No se considerará defectuoso por la única razón de que posteriormente se haya puesto en circulación un producto más perfeccionado. No, eso es simplemente esa es tecnología. Ahora, en la Unión Europea, y es lo que ha venido campeando, y sobre todo en el derecho civil español, que en muchas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma como referente algunas sentencias del Supremo Tribunal de Justicia Español. Entonces, hicieron una división, una subdivisión de defectos. Uno, defectos de fabricación, que dice, obedecen a causas dentro del proceso de producción que afectan a ejemplares pertenecientes de una misma serie, como en el caso de los vehículos, alertas de empresas automotrices. De repente escuchamos en las noticias, a ver, Volkswagen o Nissan o X va a retirar X número de camionetas porque encontraron que tienen un problema en la suspensión o en la caja de velocidades, etcétera. Bueno, ese es un defecto de fabricación. Efectos de proyecto de diseño, que dice son consecuencia de los errores en la adopción de los planes técnicos previos a fabricación, selección de un material equivocado o deficiente, fabricación del producto. A ver, pues es que de repente determinadas bombas de agua tienen ahí un mecanismo que no es el correcto y ese mecanismo pues hay el riesgo de que se queme o de que sobrecaliente un tablero, etcétera. Bueno, pues entonces igual. Y defectos de información, cuando el fabricante no comunica debidamente al público los productos, los peligros que el producto, las circunstancias especiales en las que el producto puede resultar peligroso. Y bueno, en una buena cantidad de controversias derivadas de productos defectuosos las encontramos en defectos de fabricación y muchas en defectos de información, derivadas de que la información no se presenta adecuadamente por parte del fabricante y otra también derivada de la falta de cultura de lectura de las etiquetas. Desafortunadamente, esa parte de la lectura de las etiquetas, como les decía yo, no es algo al que estemos muy acostumbrados y entonces en algunas ocasiones, por ejemplo, con la ropa, les decía yo, hay personas que, no, a ver, a mí me molesta la tela y lo primero que hacen es que le cortan la etiqueta y la tiran. Y entonces, bueno, pues ahí en ese corte de etiqueta se perdieron las instrucciones de cuidado y lavado. Y entonces, bueno, pues lo lavan de cierta manera y bueno, el producto se echa a perder. Cierto tipo de productos sobre todo de higiene personal y algunos de cosmética. A ver, bueno, dice que no se use en determinadas circunstancias y bueno, pues ya se puso un enjuague en el cabello y bueno, pues ya se le quemó el cuero cabelludo, el cabello se le descompuso, etcétera. Bueno, esos son daños que eventualmente se ven reflejados en la persona, en la salud. Ahora, ¿qué tipos de daños? Porque también ahí hay que ir delimitando el campo de acción. Los daños que se causan por productos defectuosos normalmente se consideran en dos vertientes. Daños causados al producto que serán cubiertos por la garantía comercial. Es decir, cuando como sucede con los electrodomésticos, que compras un refrigerador y el refrigerador no enfría o el congelador no sirve, aunque la parte de abajo sirva, etcétera. Bueno, entonces se cubre con la garantía. La otra parte es los daños que causa el producto en virtud del defecto que presenta y que afecta no al producto, sino generalmente a las personas y que se viene a traducir en un daño corporal y ya en el caso más extremo, en algún tipo de incapacidad o en la muerte de la persona. Es decir, hay ciertos productos que per se son peligrosos y bueno, pues si ese producto contiene es un producto defectuoso, pues eventualmente si nos produce lesiones o la muerte, pues es ahí donde vamos a entrar
precisamente en la parte de demandar demandar la responsabilidad civil. Que desde luego, y aquí me voy a brincar esta filmina, porque simplemente es que pueda, en relación a que pues no todo se quede en la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino que el sacrosanto, único e inigualable Código Civil, más las construcciones jurisprudenciales existentes, pues nos va dando un régimen especial precisamente para que se pueda resarcir ese daño corporal, ese daño en la persona, o dicho en otro sentido, ese daño a la salud, a la seguridad que se pueda sufrir por la utilización de un producto defectuoso. Y fíjense, se va revisando desde diferentes perspectivas. Por eso les decía yo, el análisis económico del derecho de daños tiene mucho que ver también en esta parte, ¿no? Ahora, en las corrientes más recientes en cuanto a lo que implica la responsabilidad objetiva, y no es necesariamente una cuestión nueva, se dice que aquel que pone productos en el mercado y se beneficia de ellos, pues es quien tiene que resentir el daño que se produzca y no la persona que lo adquiere. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ese productor que ha traído diversos bienes al mercado, pues no los trae de gratis, los trae porque va a obtener un beneficio. Si la víctima, en este caso el consumidor, sufre un daño, pues lo lógico es que sea el fabricante el que responda del daño. Ahora, algunos dicen, bueno, pues en esa parte de prevención, pues el fabricante puede incorporar dentro de sus costos, por lo que eventualmente podría implicar una reparación del daño y se reparte el precio en la sociedad que adquiere el producto, que esa es una línea de pensamiento que a mí no se me hace precisamente la mejor, pero que en el análisis del derecho de daños, en el análisis económico del derecho de daños, pues a algunos les agrada porque dice, bueno, es que se transfiere a toda la sociedad el costo de la reparación de los daños, lo cual yo creo que no es necesariamente lo correcto, pero es lo que vamos encontrando también sobre todo en la doctrina del derecho de daños. Y luego dice, surge la objetivización de la responsabilidad civil, o en otras palabras, el riesgo como criterio de imputación, que junto con los demás elementos hacen posible la procedencia de la reclamación que derive en la reparación del daño. Y sí, en el caso de la responsabilidad civil por productos defectuosos, en realidad el elemento fundamental es el elemento riesgo. Más que el elemento culpa, es el elemento riesgo el que tomamos en consideración, número uno, para medir el tamaño del daño. Número dos, para que podamos determinar también o ir teniendo un factor objetivo para determinar el monto de la reparación del daño, ya sea que sea un daño, vamos a decir, un daño corporal o un daño moral, o eventualmente el reclamo de ambos tipos de daño. Entonces, bueno, en el caso de la responsabilidad civil, bueno, pues igual. Por un lado, pues ya sabemos que nuestro punto de partida en responsabilidad civil es el daño, el efecto lesivo en la vida, en la salud o en la integridad de la persona. Por el otro lado, la acción u omisión. En el caso de los productos defectuosos, pues es precisamente el producto peligroso como tal y la forma en que se introdujo en el mercado o existencia de cualquiera de los tres tipos de defectos que vimos. Desde luego que la relación de causalidad, que ese es fundamental siempre que hablamos de responsabilidad civil, la relación causal entre el hecho y el
y el daño. Y desde luego que la parte que es muy importante es precisamente eso que algunos le llaman el criterio de imputación, que bueno, pues aquí fundamentalmente, pues el responsable, pues es aquel que introduce un producto en el mercado y ese producto, número uno, ya implica un riesgo. Ahora, número dos, vamos a ver la parte relativa al defecto. Por eso es importante considerar, y yo les decía, una cosa es un producto nocivo, hagan de cuenta como el tabaco y el alcohol, un producto peligroso, como pueden ser aquellos productos inflamables, y otra cosa es un producto que tiene un defecto de fabricación y que ese defecto de fabricación pues eventualmente puede poner en peligro la vida o la salud. Déjenme ponerles un ejemplo en materia de textiles. Bueno, los textiles que se utilizan para la fabricación de la ropa de los bebés tiene que cumplir con una norma respecto a la flamabilidad de las telas. ¿Para qué? Para que si en caso de que hubiera alguna situación de incendio, se tarda mucho más o simplemente no se va a prender esa tela. Y entonces, bueno, pues a ver, si se fabricó un producto de bebé que no cumplió con esa norma, pues evidentemente que ese es un ejemplo de defecto. Ahora, ¿por qué es interesante? Y ya vamos casi concluyendo, ¿por qué es interesante este asunto de la responsabilidad civil? Por la posibilidad de poder utilizar tanto el riesgo como la culpa como criterios de imputación para efectos de la determinación de la responsabilidad civil. Desde luego que en nuestro país lo que más hemos venido viendo en los pocos casos, porque no son tantos también, pero cada vez se empieza a ir abriendo esa puerta. Yo les comentaba al principio que en algún momento así como que, bueno, pues es que la Ley Federal de Protección al Consumidor dice que tengo un procedimiento conciliatorio, ya fui, no me arreglé, se queda a salvo mi derecho, y pues ya me voy ante el órgano jurisdiccional. Pero normalmente lo reclaman como si fuera incumplimiento de contrato, pero no van hacia la parte de reparación del daño cuando hay cuando hay ese daño en la persona. Y aquí también, así como sugerencia, sobre todo en productos de higiene y aseo personal, en productos de perfumería y cosmética, siempre chequen que venga por ahí el 1-800 y utilícenlo, porque en muchas ocasiones ahí está de adorno y las personas se ponen un champú, se ponen una crema, se ponen una pomada y bueno, en vez de ayudarlos, bueno, pues les genera un daño y la gente se queda así sin hacer nada. Bueno, para eso están los números 1-800 que vienen ahí en los envases. Luego, una de las cosas que es importantes es que hay diferentes formas de ver. Podemos tomar como punto de partida el artículo 2104 del Código Civil. Si el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, es responsable del pago de los daños y los perjuicios, y el que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. De ahí podemos considerar esa parte. Y en el caso de los productos de los productos defectuosos, se dice que tenemos un régimen mixto. ¿Por qué? Porque ahí se junta, por lo menos a lo que tenemos en el Código Civil, responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracontractual. Y entonces ponemos en movimiento el artículo 2104, el artículo 1910 y pues desde luego el artículo 1913 de nuestro Código Civil, que se refiere fundamentalmente a responsabilidad objetiva
y riesgo creado. Una pregunta, maestra Yadira, ¿podemos tomar 5 minutos ya nada más para cerrar? Claro que sí, maestro. Ah, Por perfecto, supuesto que sí. muchas gracias. Y entonces, bueno, pues ya para ir cerrando esto, fíjense, ¿cómo podemos ir midiendo este asunto? El daño, dice, es el producto defectuoso que quebranta la seguridad. ¿Cómo podemos o cómo lo vamos a encontrar? Ya decíamos, los daños que se cubren a través de la garantía. Es decir, esto de daño causado al producto, más bien es que el producto no funciona, no prende. Ah, bueno, pues eso con la garantía se cubre. A ver, pero si el producto efectivamente ya nos produjo un daño corporal, inclusive la muerte, bueno, pues entonces ahí se abre esa posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar precisamente la reparación del daño. Y entonces, por eso les comentaba yo en su momento que tenemos un régimen mixto donde, ok, podemos utilizar el artículo 2104 como un punto de partida en el sentido de que se ha incumplido una obligación. Podemos utilizar este marco general que es el artículo 1910, aunque no en todos los casos. La responsabilidad civil, sobre todo originada por productos defectuosos, va a ser el resultado de una actuación ilícita, sino más bien va a ser el resultado de, y lo vamos a, déjenme llegar hasta el 1913, hasta la parte relativa precisamente de la ocurrencia del riesgo. Fíjense, por ejemplo, en los criterios que se utilizan, nuestros llamados criterios de imputación. Entonces, el principio puede decir, el autor del daño responde porque éste se ha producido por su culpa. Ok, es un principio general. Y desde luego, bueno, ¿quién está obligado a responder? Es el fabricante, el proveedor. ¿Por qué? Pues porque ha habido un actuar imprudente, una falta de vigilancia y control. Y dice, ¿cómo no comunicar al consumidor los peligros que conlleva un producto? Por ejemplo, hay una serie de cremas por ahí maravillosas que luego se anuncian en la televisión, pues que aparentemente son muy buenas, pero no te dicen que tienen cortisona. Y entonces, pues sí, al inicio es muy, o sea, aparentemente los resultados son muy buenos, pero a la larga el daño a la salud es mayor. Y entonces, fíjense cómo en los productos defectuosos, y por eso les decía yo que confluyen tanto el factor culpa, que se culpa por no atender el deber de cuidado. Y entonces aquí entra lo que yo les decía de la carga de la prueba, donde se la comprobación del actuar negligente, pues en principio tendría que ser de la víctima, pero de un tiempo para acá, y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación así se ha pronunciado en diversos amparos en revisión, y para efectos de la facilidad de probar, pues a ver, el que tiene toda la información es el fabricante, no el consumidor, y en consecuencia ahí hacemos una inversión de la carga en la prueba, donde se tendrá que demostrar que el consumidor actuó con negligencia, con descuido y que el daño se produjo por su culpa. Ese es uno. El otro factor, que es el que viene, el que podríamos decir que es preponderante, es el riesgo transformado en siniestro. Es decir, equivale a la precaución que se debe de tener con respecto a los productos que ponemos en el mercado. ¿Por qué? Pues porque precisamente, y como bien lo establece el artículo 1913, pues precisamente cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas por sí mismos o por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva e inflamable, por la energía de la corriente o por otras causas análogas, se está obligado a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente. Por eso, aquí se dice, y muchos critican que se utilice el artículo 1910, porque se dice que en realidad, en la mayoría de los casos, la responsabilidad civil derivada de un producto defectuoso es más bien originada por el riesgo
de las cosas que por un actuar ilícito. ¿Por qué no se descartan ambos elementos de imputación? Porque hay ocasiones en las que es la peligrosidad del producto como tal, más el actuar negligente, en este caso del proveedor, y desde luego, pues que como ya lo decíamos, siempre tiene que haber un nexo de causalidad entre el hecho y el daño, y ya para concluir, pues aquí lo importante es que tomen en consideración nuestros seguidores, número uno, que se aplica el Código Civil, la Ley Federal de Protección del Consumidor. Siempre sean cuidadosos de revisar las normas oficiales, porque no todos los colegas están acostumbrados a inmiscuirse, a revisar las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas, porque ahí encontramos muchos elementos técnicos que nos van a servir, ya sea para sostener nuestra demanda o eventualmente en nuestra defensa si somos abogados de la parte demandada. De ahí que simplemente para cerrar, y espero que haya yo logrado irlos llevando a el por qué inicié con esas diferentes tesis, y número uno, bueno, pues es de rango constitucional, el derecho a la protección del consumidor, desde luego que es un derecho fundamental, el derecho a la indemnización, o como ha dicho la Corte, a un ajuste de carácter singular, en el que vamos a ver incluida legislación de orden constitucional, en materia de protección al consumidor, en materia, desde luego, en materia administrativa, como tiene que ver esta cuestión de las normas oficiales mexicanas o la Ley General de Salud, más, desde luego, pues lo relativo al derecho civil. Y que los criterios básicos de imputación, pues el primero de ellos es el riesgo y eventualmente la culpa por la ocurrencia del daño. Y bien, pues yo con esto estaría concluyendo mi exposición. Ahora sí, presidenta, secretaria, maestra Gaitán, no sé si haya dudas o comentarios adicionales. Pues ha sido muy claro, maestro querido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos jueves de Derecho Civil. Como bien lo dijimos en un principio, pues abrimos con broche de oro. No sé si nuestro querido presidente quiera decir algo. Sí, bueno, pues aquí he estado pendiente entre que trabajo y recibo personas y todo, pero hemos estado pendientes. Muchas gracias, querido Eduardo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, una explicación muy completa. Habría que abrir otro jueves, Amada Yadira, para el tema de las preguntas, porque, bueno, lo cierto es que la exposición fue muy clara, pero sí abre muchísimo al debate. Así es que, Eduardo, muchísimas gracias. Iniciamos con el pie derecho. Y bueno, pues aquí estamos pendientes. Y muchas gracias a todos por su atención. Felicidades, Eduardo. Muchísimas gracias, Miguel. Felicidades para ti, dobles. Gracias, Un muy abrazo. amable. Gracias. Gracias, Yadira, gracias. ¿Despides tú, Yadi? ¿Despides tú, Amada? Sí, bueno, yo nada más agradecer al maestro pues tan brillante exposición, obviamente todas las participaciones que están en Facebook, y que le voy a rogar al maestro Eduardo se pueda meter, ya sabe usted, para tratar de contestar, porque son muchísimas las que están. Muchas felicitaciones, un besote al maestro Vicente Solís, que también nos está viendo, a la maestra, por ahí vi otra maestra, Macías Estrella también, un beso, Ale, muchísimas gracias, y por supuesto a todos y cada una de las personas que nos siguen. No se pierdan los jueves de Derecho Civil. Me uno a la invitación del maestro Miguel. Por favor, maestro Eduardo, y todos los maestros ponentes que han estado, y que les ruego, pues ya les llegará la invitación posteriormente para que estén con nosotros. Feliz año, feliz inicio de año, y que pues haya mucha salud, que es lo principal ahorita, me parece. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Al contrario. Saludos a todos, un beso. Gracias, Amada.